La semana pasada vimos el significado del compromiso, de lo que quiere decir compromiso. Y en especial vimos cómo Dios se compromete con cada uno de nosotros. Y que nosotros, en respuesta a ese compromiso que Dios adquiere con nosotros, debemos comprometernos con el Señor. Debemos hacerlo de una manera personal, de una manera individual. Cada uno debemos de buscar ese compromiso con el Señor. También vimos que decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida. Lo decimos a menudo si nos preguntan, cuando pensamos nosotros en el Señor, cuando oramos, a veces se lo decimos al Señor. Pero a menudo tenemos que reconocer que eso no se refleja en nuestro vivir diario. Eh, Vimos que si decimos que Dios es importante para nosotros, deberíamos estar buscando, esforzándonos, anhelando por tener una relación personal con Dios, personal con Él, buscarle a Él. Pero esto no es fácil. ¿Sabéis? Siempre encontramos una preocupación, una distracción, algo que hacer, un problema. Cuando queremos coger buenos hábitos en nuestra relación con el Señor, cuando queremos esforzarnos en la lectura de las Escrituras, cuando queremos dedicar tiempo a la oración, siempre encontramos distracciones, siempre encontramos problemas. Y esto es así porque estamos en medio de una lucha espiritual. Y en medio de esta lucha, a menudo nos sentimos solos. Pero esto no es así. Podemos sentirnos así solos, pero esto no es una realidad. Dios pone a nuestra disposición como mínimo dos cosas para que no estemos solos en esta lucha espiritual. La primera de ellas es que Dios pone a su espíritu en nosotros. Y la segunda es que Dios nos da la iglesia. Dios nos une a su iglesia cuando le conocemos. Y esto es para que tengamos ayuda en medio de esta lucha espiritual. En especial me gustaría que hoy hablásemos del significado de la iglesia, de los hermanos en la fe, en mitad de estas circunstancias. Porque al final de lo que quiero hablaros hoy es que si estamos comprometidos con Dios de un modo personal, debemos también de estar comprometidos con su iglesia, comprometidos con los hermanos, porque es con ellos que es quien estamos en medio de esta lucha espiritual. Es como si fuésemos un ejército que va a la guerra. Pues no puede ir cada soldado por su lado, tenemos que ir todos unidos, ¿no? Si no, pues fácilmente ese ejército es dispersado y pierde la batalla, ¿no? Entonces, tenemos que comprometernos con el Señor, pero no solo con el Señor. O vamos a decirlo de otra manera, ese compromiso que adquirimos con el Señor, de algún modo también se tiene que ver reflejado en el compromiso que adquirimos con la Iglesia. Ese compromiso con la Iglesia es reflejo del compromiso que tenemos con el Señor. Mirad, a la Iglesia a menudo en las Escrituras se la compara con varias cosas. Por ejemplo, en una ocasión o en varias ocasiones se la compara con un edificio, con una casa. En otras ocasiones se la compara con una familia, ¿no? En la que Dios es el padre de familia. Bueno, todos estos ejemplos que encontramos en las Escrituras nos hablan de individuos que pertenecen a algo superior, que pertenecen a algo mayor, ¿no? Por ejemplo, pues cada uno de nosotros formamos parte de una familia. La familia es algo mayor que cada uno de nosotros. O pensemos, por ejemplo, en el caso del edificio. Podemos tener un ladrillo, un tocho que decimos aquí, ¿no? Podemos tener un ladrillo y puede tener una utilidad en sí mismo el ladrillo, ¿no? A lo mejor lo podemos usar, no sé, como pisapapeles. Os puedo asegurar que funciona, pesa lo suficiente como para que los papeles que haya debajo no se vuelen. Ahora bien, cuando tú tienes un ladrillo y lo juntas con otros ladrillos,
los unes por medio del cemento o no sé, perdonadme, yo no soy constructor, así es que no puedo decir con exactitud, ¿no? Pero me cogéis la idea, ¿no? Ponemos yeso, pintamos, añadimos una instalación eléctrica, ponemos las baldosas en los lavabos y las racholas en el suelo y todo lo que sea necesario, pues al final tenemos una casa que es mucho más que la suma de todos los ladrillos y de todos los elementos que la conforman. Es algo mucho más grande, es algo que tiene más valor, es algo que tiene más utilidad. Miremos un ejemplo que a mí especialmente me gusta y que encontramos en las escrituras que nos habla también de lo que es la iglesia. Es el ejemplo del cuerpo. La iglesia, nos dice, es un cuerpo. Es importante remarcar que en esta ocasión cada uno de los elementos que forman ese cuerpo por sí solos no tienen valor. Pensemos por un momento en los órganos del cuerpo. No sé, alguien dirá, el más importante es el corazón. Muy bien, tomemos el corazón como ejemplo. ¿Qué sucede si quitas al corazón del cuerpo? Pues sucede que deja de bombear, que no tiene utilidad, que no funciona. Entonces, hermanos, de alguna manera, al ponernos este ejemplo, las escrituras nos está diciendo que cuando nos apartamos de la iglesia, dejamos de tener utilidad para el Señor. Tenemos que estar unidos a la iglesia, unidos al cuerpo que es la iglesia para tener una utilidad, para ser útiles. Ahora bien, ¿útiles para qué? ¿Para qué nos une Dios a su cuerpo? Pues os quiero compartir un versículo en Efesios capítulo 4 y versículo 16, que dice: todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 16. Hay 4 ideas aquí que son muy interesantes, que son: una, debemos ayudarnos los unos a los otros. 2, cada uno de nosotros, cada miembro del cuerpo, tiene su actividad propia, nos dice el texto. Y las consecuencias de estas dos cosas es que la iglesia recibe crecimiento y cada uno de nosotros nos vamos edificando. Son ideas importantes estas que nos transmite el texto. Cuando el cuerpo funciona correctamente, la consecuencia es el crecimiento. Y el cuerpo funciona correctamente cuando está bien concertado, unido. Y dicho de otra manera, cuando los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, se colaboran unos con otros. Y además, cuando cada uno hace su función, cuando cada uno tiene su actividad propia. Yo creo que es fácil, es una idea que todos entendemos, la de ayudarnos mutuamente. Pero ¿qué nos quiere decir el texto exactamente cuando nos dice que cada uno de nosotros debe tener su actividad propia? Pues mirar, hay un texto en Romanos que nos habla de esto. Dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros no son una finalidad en sí misma, sino que tienen un propósito. La iglesia tiene una misión en el mundo. En otra ocasión hablaremos de esta misión, ya os la podéis imaginar: dar a conocer al Señor, reconciliar al mundo con Dios. Esa es la misión de la iglesia. Quizás en otra ocasión hablaremos de esto. Pero para cumplir con esa misión, todos debemos de cumplir nuestra función. Cada uno de nosotros debe de cumplir su función en la iglesia. Este versículo añade algo interesante de notar, y es que al formar parte de la iglesia ya no nos pertenecemos a nosotros mismos.
En cierto modo es como el matrimonio, ¿recordáis? El matrimonio. Cuando nos casamos, nos dice la Escritura, ya no son más dos, sino que ahora son uno. Somos uno con nuestras parejas, ¿no? Con nuestras esposas, con nuestros esposos. Ya no somos dos, somos uno. De algún modo, este versículo nos viene a decir lo mismo. Cuando nos entregamos al Señor, ya no somos uno, ahora somos uno con la Iglesia. Ahora formamos parte de algo mucho más importante que nosotros mismos. Un poquito más adelante, en el texto de Efesios, Pablo nos habla efectivamente también del matrimonio. Y para explicar el matrimonio a aquellos que le leían, Pablo no tiene otra manera de explicarlo, no se le ocurre otra manera de explicarlo que hablando de Jesús y de la Iglesia. Fijaros lo que nos dice. Recordad que está poniendo Cristo y la Iglesia, los está poniendo como ejemplo para el matrimonio. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Fijaros que está hablando del matrimonio, pero nos dice, para hablarnos del matrimonio, nos da una enseñanza muy interesante sobre Cristo y la Iglesia. Dice, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Esto quiere decir que Cristo forma parte del mismo cuerpo que nosotros. Es la cabeza de ese cuerpo. Si me permitís la expresión, creo que es lo que quiere transmitirnos el texto, Cristo es quien lidera en la Iglesia, quien gobierna. Pero no lo hace como pudiera hacerlo, sino que lo hace de una manera especial y nos dice que cuida del cuerpo, que lo ama, que lo sustenta, que provee para el cuerpo. Esa es la manera en que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para servir en nuestros hogares y especialmente en la Iglesia. Porque fijaros, en cierta ocasión los discípulos estaban discutiendo entre sí y hablaban, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y cuando Jesús se da cuenta de esta conversación, dice, esto no funciona así, dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Claro, dices, que alguien diga esto ya impacta, pero lo que impacta de que Jesús dice esto son las palabras que os voy a leer ahora. Y es que Jesús lo puso en práctica él mismo. Él no se enseñorea de la Iglesia, no la usa para su propio bien. No, fijaros lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante que notemos esto. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Formamos parte de su cuerpo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo. Y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de eso. Él vino para servir, nos dice. Él vino para cuidar de su Iglesia, para sustentarla. Es más, nos dice que dio su vida en rescate por la Iglesia. La semana pasada vimos cómo es el compromiso de Dios con cada uno de nosotros. Y aquí nos lo está recordando. Pero ahora Dios nos pide que nos comprometamos de la misma manera. Nos pide a nosotros que actuemos de la misma manera. Dice, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el más grande, que sea el siervo de todos. Nos está invitando a que actuemos de la misma manera. Y para poder servir a la Iglesia, nos da dones. Nos da esas opciones de servicio a la Iglesia. Esa manera en que cada uno de nosotros va a poder servir a la Iglesia. Me gustaría invitarte a una reflexión en esta mañana. Que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué dones te ha dado el Señor a ti para servir en su Iglesia? Si por algún momento tienes la tentación de decir, yo no tengo ningún don, yo no sé qué hacer en la Iglesia,
la palabra nos dice que todos recibimos dones del Espíritu, que todos tenemos una utilidad en ese cuerpo. No hay nada en ese cuerpo que no sirva. Todos tenemos una utilidad. Así es que si no encuentras esa utilidad, investiga, ahonda, reflexiona, busca en la palabra, mira qué capacidades tienes, mira qué oportunidades de servicios encuentras en la iglesia. Si con todo y con eso no logras encontrar, pues te invito a que hables conmigo y te intentaré ayudar, o que hables con el pastor Rafael, para que busquemos esa manera en que puedes servir a la iglesia. Y la segunda pregunta que os invito a que os hagáis cada uno, si la primera era ¿qué dones te ha dado Dios para servir a la iglesia? La segunda pregunta que te invito a que te hagas y que es muy importante, ¿los estás desarrollando? ¿Los estás poniendo en práctica? Creo que es apropiado que ahora regresemos de nuevo al texto que hemos estado leyendo en Efesios. Dice, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay dos cosas que cada uno de nosotros y todos juntos debemos de hacer. Una es ayudarnos mutuamente. ¿Estás ayudando a los hermanos? ¿Estás ayudando a la congregación? ¿Estás ayudando a aquel que más lo necesita? Y la otra es, ¿estás teniendo tu propia actividad? ¿Estás poniendo los dones que Dios te ha dado en práctica? El resultado de hacer todo esto será que recibiremos nuestro crecimiento y nos iremos edificando. Hermanos, es muy importante. En esta mañana hemos escuchado el testimonio breve, porque os puedo decir que hubiésemos estado hablando más rato con Antonio, pero habéis podido escuchar ese testimonio de Antonio de servicio durante montones de años en la iglesia. Antonio tiene 80 y pico de años, no sé ni cuántos, él me perdonará, pero está cerca de los 90 años y aún está sirviendo a la iglesia. Es un ejemplo para todos nosotros de lo que significa servir a la iglesia. Y os invito a que cada uno de vosotros penséis, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? ¿Cómo puedo yo servir a la iglesia? Permitidme, antes de terminar, un breve resumen. Somos un cuerpo. Formamos parte de algo mucho más importante que nosotros mismos individualmente. Debemos ayudarnos, poner nuestros dones en marcha y seguir el ejemplo de la cabeza, que es Jesús, sirviendo a los demás. Si Jesús sirvió a los demás, si Jesús vino para servir, ¿cuánto más nosotros? Si decimos que Él es nuestro Maestro, si decimos que Él es nuestro ejemplo, pongámoslo también en práctica, sirviendo a los demás. Espero, queridos hermanos, que el Señor os hable en el día de hoy y os impulse a un mayor servicio a los demás y en especial a un mayor servicio en la iglesia. Que el Señor os bendiga.